gozo el poder estar con ustedes en esta noche, en este seminario, el fin de los tiempos. Estamos desde Santa Cruz, como verán ahí con polerita de calor el día de hoy. Más bien está fresquito, no está tan fuerte, pero estamos emocionados de poder empezar y tener el privilegio de empezar este seminario del fin de los tiempos. No sé desde dónde nos estarás viendo, pero bienvenido en esta noche a este estudio. Lo que hoy voy a compartirles es algo introductorio, es como decir la entrada de todo el banquete que se viene en los siguientes capítulos, en las siguientes series que trae este seminario. Así que estemos atentos, estemos pendientes de todo lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy. Y rápidamente nos vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 26 y 27. Si tienes ahí donde anotar, una hoja, un bolígrafo, la Biblia, y nos vamos leyendo. Dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Si bien el Señor nos ha puesto en esta tierra para que la habitemos, la orden, Él mantiene el orden de nuestros tiempos. Él ha mantenido siempre el orden de la humanidad. Es por eso que dice el versículo 26, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Él ya ha delimitado todo, Él ya tiene todo en sus manos, y de esos tiempos es que hoy queremos hablar. De esos tiempos es que hoy quiero hablarte. Y te voy a dar algunos versículos más que nos hablan sobre tiempo, que nos hablan sobre dispensación. Efesios 1:9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este versículo ya nos habla de la palabra dispensación. Pablo ya nos habla de que el Señor tiene esos arreglos ya preparados, que Dios tiene esas dispensaciones dentro de la historia humana, y que el cumplimiento no solo va a ser en forma terrenal, sino también celestial. Ambas cosas van unidas. Efesios 3:8 al 10 nos dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y aclarar, escucha bien este versículo y ahí resáltalo si puedes, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo está hablando en estos versículos que el entendimiento de las dispensaciones es un misterio. Eso lo dice, ¿no? Es un misterio el poder entender esto, pero hay algo que es revelado al ver cómo Dios se ha relacionado en el transcurso de los tiempos con la humanidad. ¿Sí? Es un misterio, pero si nos detenemos a ver la relación Dios con el hombre, vamos a encontrar el cambio de dispensaciones y cuántas dispensaciones tenemos hasta el final de los tiempos. Y una manera rápida de poder entender la palabra, de poder recorrer del Génesis al Apocalipsis organizadamente la palabra, es justamente de esta forma, estudiando las dispensaciones. Ahora tú dirás: pastora, ya ha dicho 3000 veces dispensaciones. ¿Qué es la palabra dispensación? Y te lo digo, viene del griego oikonomía, está saliendo ahí en tu pantalla, que significa administración, específicamente va relacionado a la economía, mayordomía, comisión, dispensación.
Entonces podemos decir, dispensación es la administración de los tiempos de parte de Dios y la manera como trata Él y se revela a la humanidad. Una vez más te lo repito, una dispensación es la administración de los tiempos de parte de Dios y la manera como trata y se revela a nosotros, hacia la humanidad. Esta palabra dispensación la encontramos 7 veces en toda la Biblia. A veces usada como administración, como mayordomía en otras, y en otras como dispensación, como habíamos leído en versículos anteriores. Y a menudo tenemos un claro entendimiento de cómo funciona una administración de tiempo de Dios hacia la humanidad. Y esto nos puede aclarar el cómo leer la Biblia. Ya te decía antes, si entendemos este proceso de dispensaciones, cuántas dispensaciones, este tiempo aún en el que estamos viviendo, entenderemos la historia, entenderemos la Biblia. ¿Cómo reconocemos una dispensación bíblica? Y ahí te van a salir 3 puntitos en la pantalla. El primer punto para poder reconocer una dispensación es, al leer la Biblia, debe ser notorio el cambio de relación entre Dios y hombre y las exigencias que tiene Dios hacia la humanidad. Porque si hay un cambio, también va a venir una exigencia y lo vamos a ir viendo más adelante. Como punto número 2 tenemos, cada dispensación empieza con el hombre puesto donde Dios quiere, con una responsabilidad, y esta termina con el hombre fracasando, con el hombre errando a esa responsabilidad y con el juicio de Dios por este fracaso. Y como punto número 3 para poder reconocer una dispensación, es que la revelación posterior con respecto a la salvación del hombre, por lo general sustituye o añade la respuesta que debería tener el hombre hacia Dios en la administración. Te doy un ejemplo cortito antes de entrar a tema. Por así decirlo, si en el tiempo de Moisés que un hombre cortara leña en un día sábado era pues a la muerte, ¿no? Porque estaba transgrediendo la ley. Pero eso no aplica en nuestros tiempos. ¿Por qué no aplica? Es porque estamos en una dispensación diferente. Y ahí en tu pantalla sale la imagen de las dispensaciones, esta línea de tiempo en diferentes modalidades. Y ahí te voy hablando que hay 7 dispensaciones en la palabra. Encontramos 7 dispensaciones en la palabra. La primera es la de la inocencia. La segunda es de la conciencia. Luego viene el gobierno humano. La cuarta es la promesa. La quinta es de la ley. La sexta es de la gracia. Y la séptima es del reino milenial o reino final. Vamos a ir aprendiendo y avanzando. ¿Sabes? Esto tiene que ser algo básico para todos nosotros. Esto tiene que ser algo que sepamos, así como sabemos leche espiritual, milk, es algo necesario que necesitamos conocer de las escrituras, ¿sí? Así que nos vamos al primer punto, anota ahí, inocencia, ¿sí? O era de la libertad, era de la inocencia. Esta dispensación tiene su principio en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Ahora tú me dirás, pero ¿por qué no empieza de Génesis 1:1? Y es porque no empieza desde el primer día de la creación o desde el inicio, no, sino esto empieza desde que el hombre fue creado. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Adán y Eva habían sido creados, estaban ahí libres de pecado, eran santos, eran inocentes, estaban en esa etapa de la inocencia donde no distinguían lo bueno de lo malo, o sea, toda su mentalidad era inocente.
No tenían maldad en su pensamiento, maldad en el corazón. Y todo se manejaba bajo el criterio de la inocencia. ¿Y qué es esto? La ausencia de pecado. Es como los niños pequeñitos, ¿no? 1, 2 años, no entienden, pues, ¿no? Cuando rompen algo, cuando quiebran algo o desobedecen en algo, a veces no entienden porque son inocentes, aún no tienen esa comprensión entre lo bueno y lo malo. La misma situación estaban Adán y Eva. Empieza esta dispensación cuando son creados ellos y termina en Génesis 3:24. ¿Cuándo qué? Cuando el hombre desobedece al Señor. Y aquí hay algo fuerte, ¿no? Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya leíamos a un principio, esta dispensación termina con la expulsión del hombre del jardín del Edén. ¿Qué es lo que el Señor quería del hombre? ¿Qué es la responsabilidad que Dios había puesto en Adán? Era: puedes comer de todo. La única responsabilidad que había puesto en Adán era: pero no comerás del árbol del bien y del mal. Solo tenía esa orden. ¿Te imaginas? Solo tenía en esta dispensación de la inocencia: no comerás de ese árbol. Pero aún teniendo solo una cosa para cumplirla, erró y falló. Nos vamos al cuadrito ahí de resumen. El principio ya habíamos hablado, es la creación del hombre. El fin es fuera del Edén. La responsabilidad era: no comerás del fruto, y eso encontramos en Génesis 1:26 al 28. El fallo o el error de ellos era que ellos comen del fruto, tanto Eva como Adán, y el juicio fue la expulsión del huerto del Edén. Ahí es donde termina esta etapa de la inocencia. Pero Dios, en su misericordia, aún después de que el hombre le había fallado, Dios siempre nos busca para restaurarnos. Dios siempre busca para restaurar nuestra condición, y es por eso que aparece y continúa la siguiente dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Ahí va a aparecer el gráfico. Ves en la primera curvita la inocencia, luego vemos la conciencia, y es la era de la determinación humana. La palabra conciencia la encontramos 32 veces en la Escritura. Y esta dispensación tiene un principio en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 22, y dice: y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, el hombre ya no era inocente. En esta dispensación, como ya te decía, una característica de cambio de dispensación es el trato en que ya tenía el hombre con Dios y la respuesta que el hombre ahora tenía que tener con Dios. Ya no era inocente. Él ya había comido del fruto, ya sabía que era lo bueno, ya sabía que era lo malo. Por tanto, tenía que salir del Edén. Tenía que tener ahora conciencia en su pecado. Y ahí empezamos a ver distintas situaciones, como la decisión de Caín al matar a su hermano. Más adelante también, pero hay una reacción buena, como Enoc, que decide caminar en comunión con Dios y luego es arrebatado, es llevado por el Señor. Pero en esta dispensación Dios le dio el poder al hombre para decidir. Similar a nuestro tiempo. Génesis 4:7 le decía a Caín justamente eso, ¿no? Ahí está el pecado, ahí está el que quieras matar, el deseo de tal vez dañar, pero tú decides. El poder sobre el pecado lo tienes tú, le dice en Génesis 4:7, a Caín. Pero Caín decide lo malo y mata a su hermano. El fin de esta dispensación de la conciencia es en Génesis 7:23.
Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces termina esta dispensación cuando todos deciden hacer lo malo. Había tanta maldad, todos corrían tras sus pasiones desordenadas. Todos, hombres, mujeres y hasta animales, imagínense, porque terminaron muchos animales ahogados, exceptuando Noé, la familia de Noé y los animales que habían entrado al arca. Más o menos esta dispensación abarca unos 1656 años. Y esta dispensación tenía como propósito que probar la capacidad del hombre, aún después que él pecó, de mantenerse fiel en un clima de libertad. El Señor buscaba la fidelidad del hombre. Creo que algo muy similar también a nuestro tiempo. El hombre, pero escoge el mal, escoge apartarse de Dios y no el bien. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre? Hacer lo bueno. ¿En qué falla? En que no lo hace. Prefiere la maldad y no puede hacer el bien. Y el juicio fue el diluvio universal con el cual termina esta dispensación. En la historia ya la conocemos, ¿no? La historia de Noé y el arca de Noé y todo lo que él hace para salvar a los animales y lo que el Señor le instruye a Noé. Termina con el diluvio universal y ya nos vamos viendo el gráfico de la línea del tiempo y ya vamos por la tercera, entrando a la tercera, que es el gobierno humano. El pacto con Noé que hizo el Señor. A Noé le dio un pacto incondicional. Dios prometió que las estaciones ya no tendrían un curso tan malo. Dios prometió que la tierra ya no iba a ser anegada por agua, ya no iban a morir de esa forma. El mandamiento dentro de esto para Noé es que se multipliquen. Al final Noé sale del arca, ofrece holocausto al Señor y ahí el Señor le da una orden y es que multiplícate. Multiplícate, vayan y extiéndanse en toda la tierra, extiéndanse. Entonces tenemos como principio Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Empieza a partir de esto, ¿no? De que Noé ofrenda el holocausto, da el holocausto y el Señor ahí le habla. Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Fácil, fructificad, multiplicad y llenad la tierra. 3 cosas que tenían que hacer. 3 cosas que tenía que encargarse Noé. Pero esto termina de una forma dramática también, porque ellos, en vez de multiplicarse, en vez de extenderse, en vez de hacer lo que Dios les había dicho, o sea, qué fácil, solo multiplíquense y vayan y tomen dominio de la tierra, vayan, expárzanse, pero nada, ellos deciden construir una torre, promovidos por Nimrod, y ahí termina esta dispensación. Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Listo, ahí falló. Porque tenían que esparcirse, pero de repente ellos dicen: no, vamos a construir una torre, ¿sí? Que esa torre representa la forma del hombre en que quiere por sus propios medios llegar hasta Dios. Y ellos empiezan y dicen: vamos a construir y vamos a mostrar unidad y todo lo que se podría ver de una forma buena. Pero hay que entender algo, y es que la única forma que podemos llegar a Cristo es por medio, que podemos llegar a Dios, pero no es por medio de su único Hijo Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y la vida. Este tiempo, esta dispensación tuvo una duración de casi 457 años, ya no fue un periodo muy largo. Nos vamos a nuestra tablita de resumen.
El fallo era que no se esparcen. La responsabilidad, perdón, era repoblar la tierra. El fallo era que no lo hacen, no se esparcen y deciden hacer la Torre de Babel. Y el juicio fue la confusión de las lenguas. Mientras todos hablaban un idioma, pues el Señor dice, voy a confundirlos, y es ahí donde nacen todas las demás lenguas. Y obviamente, como no se entendían, tenían que buscarse entre los que sí se entendían e ir y dividirse, ¿no? Y ahora sí esparcirse, porque sí entiendo su idioma, sí entiendo mi idioma, y es así donde termina esta dispensación. Mira, ya tenemos las tres erradas del hombre. La primera saliendo del Edén porque comió del fruto, la siguiente del diluvio porque hicieron lo malo, y esta Torre de Babel porque desobedecieron una vez más a las oportunidades que Dios les estaba dando. Pero Dios es siempre bueno, y ahí vemos la siguiente dispensación. Y esta dispensación es la dispensación de la promesa. Y obviamente porque vemos también un cambio en el trato entre Dios y el hombre, y la responsabilidad que va a conllevar esta nueva dispensación. Esta dispensación empieza en Génesis capítulo 2 versículo 1, y ya cuando escuchas promesas seguramente ya sabes de quién vamos a hablar. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le habla en fe a Abraham. Y obviamente ese rato le dice, vete. La orden era salir. Pero después Dios más adelante le iba hablando en fe, porque le decía, sabes, sí vas a salir, vas a dejar tu parentela, vas a dejar tu tierra, pero que yo te haré una nación grande, yo te bendeciré, yo te protegeré, estarás bajo mi protección divina. Pero creo que ni aún así se pudo lograr esto. Al ver a Abraham moverse de su familia, de su parentela, salir de su tierra hacia una tierra prometida, pues nos lleva también a hablar, a vernos a nosotros, porque sabemos que somos peregrinos en esta tierra, que nuestra ciudadanía, nuestra nacionalidad no es este mundo, es otro. La nueva Jerusalén es otro lugar, y eso es lo que nos muestra también Noé en el hecho de ir, en el hecho de ser obedientes también, entendiendo que no somos de aquí, entendiendo que tenemos que cumplir lo que Dios ha dicho, y que en muy pocos años más estaremos viviendo con Él. Esta dispensación, ya que empezaba con Abraham, obviamente entra ahí Isaac, entra Jacob, Esaú, entran las 12 tribus, llega José es vendido por sus hermanos, José llega a Egipto al ser vendido por sus hermanos, de alguna forma llega la familia de José, y bueno, el pueblo de Israel termina en Egipto. Todo lo contrario a lo que el Señor les había dicho. Esta dispensación dura alrededor de 470 años. La responsabilidad era habitar en Canaán. El fallo fue que no habitaron en Canaán, ni siquiera intentaron, trataron, volvieron, salieron y se quedaron en Egipto. Y ahí llegó el juicio, que fue ser la servidumbre de Egipto, ser esclavos de Egipto. Y obviamente, como todo inicio de dispensación, esta dispensación también tiene un final. Y es el momento en que el pueblo de Israel clama por un libertador, y de repente ahí aparece Moisés, quien trae libertad al pueblo de Israel. Salen de Egipto, pasan todo lo que tienen que pasar, están en el desierto rumbo a la tierra prometida, y ahí es donde el Señor les trae los 10 mandamientos. Ahí termina la dispensación, esta dispensación de la promesa, para entrar a una siguiente dispensación. No sé si estoy corriendo o estoy yendo bien. Ahí escriban si quieren en el chat, más lentito, pastora. Ahí luego me van a decir si tengo que ir más lento o más rápido. Vamos en la quinta dispensación que entra, y es la dispensación de la ley. Vemos a Moisés bajando con los 10 mandamientos. Ahí es donde empieza esta dispensación, para comunicar al pueblo lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer. Esta dispensación de la ley es la más larga que vamos a encontrar en la Biblia.
Desde que baja Moisés con las tablas hasta el monte del Calvario, donde muere nuestro amado Señor Jesucristo. Son como 1716 años que dura esta dispensación. Ahora, te resumo un poquito todo lo que pasa en este tiempo. Todas las fiestas de Israel que fueron instituidas en este tiempo de la ley, todas ellas apuntan a lo que viene con el Mesías, a lo que va a pasar con el Mesías, a los tiempos futuros. Todo se relaciona. También entendemos que la ley tenía una... ¿Cómo te puedo explicar? Consistía en 3 códigos esta ley. El primero era que era una ley que hablaba sobre la moralidad, había ley civil, habría leyes sobre ceremoniales, ¿no? Sobre cómo tenías que moverte en función al tabernáculo, porque ya estaba ahí el tabernáculo para poder entrar y salir, la presentación, un montón de leyes, de normas, de reglas, de estatutos, aún en lo más mínimo de las cosas que se deberían hacer el tabernáculo, con qué materiales, todo especificado. En esta dispensación también llega el tiempo de los jueces, ¿sí? Empezamos a ver ahí a un total de 15 jueces que estuvieron juzgando, ayudando a Israel. Luego también viene el tiempo de los reyes, que llega un momento en que se dividen y entonces hay los reyes de Israel, los reyes de Judá, y bueno, eso también da como para otro estudio y poder profundizar más en esto. El principio de esta dispensación es Éxodo 19:8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Eso es cuando Moisés está bajando, les lee los mandamientos y el pueblo dice: sí, felices, ¿no? Todos lo haremos. Y Moisés va y le dice: sí, han dicho que sí, que aceptan. Y el fin de toda esta dispensación, que ya te la resumí así a largos trazos, es en Mateo 27:50, ahí lo tienes en la pantalla. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Termina en la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. La responsabilidad, guardar toda la ley. Otra vez ser obediente, ¿no? A cada una de las cláusulas, a cada uno de los pedidos de Dios. El fallo es que quebrantaron la ley, no pudieron cumplir la ley. El final de esta dispensación, como ya te lo leía, fue la cruz de Cristo ahí en el Calvario. Y el juicio fue que fueron esparcidos. Israel empieza a escapar en un reinado donde viene la opresión y bueno, ellos empiezan a huir. Se me venía un libro y es Juan 1:17, no está en las diapositivas, pero quiero leértelo. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue por un hombre, sí, ahí estaba Moisés tratando de que se cumpla, pero la gracia viene por el amor de Jesucristo. La gracia viene al ver tal vez a un Israel que no reconocía, a un Israel con un corazón duro, a un Israel que no quería reconocer a Jesucristo mismo como su Señor, como su Salvador. Y en ese momento es donde nosotros entramos a esta historia. En ese momento es donde Jesús dice: bueno, si Israel no quiere, ahora me voy con los gentiles y empiezo a dar salvación por gracia también a ellos. Y ahí nos vamos a la siguiente dispensación, en la cual entramos nosotros más. Ya te decía, la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. Gracia viene del original griego que significa favor no merecido. Es un favor que no merecemos, es gracia. No merezco este regalo, pero aunque no lo merezco, nos lo da el Señor Jesucristo. No merecemos salvación, no hemos hecho nada por merecerla, pero su amor es tan grande. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre puede obtener salvación a través de Cristo en el arrepentimiento de los pecados. Suena fácil,
Solo reconocer que somos pecadores. ¡Wow! ¡Qué increíble es nuestro Dios! Yo realmente al leer tanto de esto, al entender cada dispensación y llegar a esto y ser parte de esta dispensación de la gracia, porque nosotros estamos viviendo en este tiempo. En la dispensación de la gracia, Cristo murió por nosotros y por su gracia es que somos salvos. Por su amor es que somos salvos. Efesios 2:8 te leo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Salvos por gracia. No sé si ahí tú puedes decirle, Señor, gracias, Señor. Gracias por ese amor que nos has dado. Gracias por tu salvación. Esta dispensación está durando más de 2000 años. Nosotros somos parte de esta. Fue inaugurada, mírala, el día de la inauguración de esta dispensación de la gracia, el día de Pentecostés. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow, esta dispensación empieza en este momento. Se inaugura en el día de Pentecostés, el momento en que la iglesia recibe el Espíritu Santo, se llenan de poder para ir y ser testigos en todo el mundo, ir y predicar el evangelio en todo el mundo. La revelación de Dios es más clara, la revelación de Dios es más directa. Jesucristo mismo fue la palabra viviente, al igual que su propia palabra que nos ha dejado. Jesucristo mismo, en Él mismo vimos todo esto. Y aquí nace la iglesia. Y ahí podemos abarcar todo la parte de Hechos, de Romanos y toda la historia de la iglesia primera, de los apóstoles, de los discípulos. El principio, el ser llenos del Espíritu Santo. Y el final, pues está en Apocalipsis 3:21, aún no hemos llegado a ese final. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta dispensación termina con la resurrección de los muertos. El principio es la iglesia, el fin, la resurrección de los muertos, por ahí el arrebatamiento de la iglesia, lo que le sigue. Nuestra única responsabilidad, creer en Jesucristo y relacionarnos con el Espíritu Santo. Ahí puedes leer Romanos 8:1, Juan 1:12, Efesios 2:8 al 9. Relación con el Espíritu Santo. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro fallo? Nuestro, digo, porque aún estamos en esa dispensación. Y es que muchas veces Cristo nuevamente es rechazado. La gracia es rechazada. Nuevamente Jesús es rechazado y preferimos el pecado. Y el mundo prefiere las cosas malas, y el mundo prefiere lo malo antes que Jesús. Y el mundo prefiere pagar cosas y gastar en cosas cuando Cristo nos regala, cuando Cristo nos da gracia, cuando Cristo nos perdona, cuando Cristo nos levanta, nos anima, nos sana. ¿Te imaginas qué poderoso es este tiempo en el que vivimos? Qué increíble es este tiempo en que vivimos. Es hermoso poder disfrutar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, si tienes algo para anotar ahí, uno no se va al infierno por ladrón, por brujo, por hechicero, por adúltero. Uno se va al infierno por no aceptar a Jesús como su Salvador, por no escuchar la voz del Espíritu Santo, por no reconocer que hemos pecado y por no abrazar la gracia de Cristo, por no abrazar su gracia. Es necesario que nos arrepintamos. Es necesario que corramos y abracemos su gracia, sí, porque, amada iglesia, el llamarnos cristianos no nos hace perfectos, sino el reconocer que somos pecadores. Y la misma palabra dice: ninguno puede decir que no ha pecado.
porque si decimos que no hemos pecado, estamos mintiendo y hacemos a Dios mentiroso. Debemos reconocer nuestro pecado y abrazar la gracia de Cristo ahora que podemos, ahora que aún hay tiempo. Ya te decía, el fin de esta dispensación es cuando los muertos resuciten en Cristo, cuando la iglesia se vaya, ahí termina esta dispensación. Aún hay tiempo para buscar de Cristo. Ahí está la línea del tiempo, las dispensaciones que ya hemos hablado. Cada una de ellas las puedes ver ahí. Y vamos a la última dispensación. Terminando la dispensación de la gracia, viene la última dispensación y es esta, la del reino milenial. Y esto ocurre después de que, bueno, la iglesia se casa, son las bodas del Cordero, disfrutamos, estamos con el amado y después viene la pelea, la batalla del Armagedón. El Señor viene y pisa la tierra y vence. Y este es el principio, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. El inicio de esta dispensación es cuando el Señor pone los pies ahí en esta batalla del Armagedón. Y Él vence. O sea, no tiene necesidad ni siquiera de pelear, se dan cuenta, porque dice que de su boca sale una espada y con su boca acaba con todos. No hay ni siquiera necesidad de hacer gila. ¿Quién gana? ¿Quién pierde en ese momento? No, Él vence, Él nos ha dado la victoria. Y esto me alegraba aún mucho más, ¿sabes? Porque no importa la situación que estemos pasando en este momento, Cristo ya ha vencido cualquier dificultad que estemos pasando. Cualquier necesidad que estemos teniendo, Cristo ya nos ha dado la victoria, así como va a empezar esta dispensación del reino milenial. Y el fin de esta dispensación encontramos en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existió más. ¿Te resumo? El principio de esta dispensación es la segunda venida de Cristo. La responsabilidad es obedecer y solamente adorar a Dios. Eso lo encuentras en Isaías 11:3-5, en Zacarías 14:9-16, que lo único requisito será obedecer y adorar a Dios en este tiempo. El fallo es que va a haber una rebelión final, y eso lo vamos a ir viendo más adelante en las otras sesiones de qué se trata todo esto. La rebelión final encontramos en Apocalipsis 20:7-9. Y el fin de esta dispensación es que estaremos en la nueva Jerusalén. El juicio para aquellos que obviamente no han obedecido, no han orado a Dios, no han buscado tener una relación con el Padre, reconocerlo como Padre, como Salvador, pues es la condenación eterna. Y esto lo leemos en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Para todos aquellos que no decidieron arrepentirse, pues hay una condenación eterna. Un final, y obviamente no es el limbo, ¿no? Ustedes ya saben a lo que se refiere, donde irán el diablo, el falso profeta, el anticristo, al lago de fuego por la eternidad. Esta es la razón tan importante por la cual debemos entender cada tiempo. Ya te decía, cada tiempo muestra la relación de Dios con el hombre. Y justo este tiempo del fin de los tiempos, este seminario, vamos a poder ver a Jesucristo revelado en nosotros, en este tiempo. Con esta introducción un poco rápida de estas 7 dispensaciones,
analizando el orden de los tiempos. También vamos a continuar en la siguiente sesión. Se viene algo espectacular también, y es el panorama del Apocalipsis. Ahí estaremos viendo con más detalle varios lugares entre la dispensación de la gracia, o las cosas que ocurren entre la dispensación de la gracia y la dispensación del reino milenial. ¿Qué es lo que va a pasar en ese tiempo? No sé si me permites orar para cerrar este tiempo. Y así como vimos el intento de Dios en cada dispensación, por la redención del hombre, por la salvación, que hoy podamos orar hacia esa dirección, agradeciendo al Padre porque siempre nos da nuevas oportunidades, agradeciendo al Padre porque en cada dispensación vimos su esfuerzo por conectarnos con Él, y reconociendo ahí donde estamos que somos pecadores y que necesitamos abrazar su gracia, conocerlo más y ser guiados por su Espíritu Santo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo. Gracias, papá, por tu palabra y por esta orden de tiempos que tú nos muestras en tu palabra, Señor, para entender en qué lugar estamos en este momento, en qué lugar nos encontramos en este tiempo. Señor, te damos gracias porque siempre has estado dispuesto a ir a nuestro encuentro. Siempre has estado dispuesto a buscarnos, Señor, a ir por nosotros, Padre. A lo largo de la historia, Padre, vemos buscándonos, vemos viendo la forma de volvernos a ti, Señor, y estamos agradecidos por eso. Señor, gracias, Señor. Mas hoy también queremos reconocer nuestras fallas, nuestros errores, Señor, y abrazar tu gracia. Papito, queremos abrazar tu gracia, Señor. Perdona nuestras fallas, papá. Perdona nuestros errores. Señor, haznos dignos de ti y haznos tus hijos, Señor. Gracias, papá. A ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.